La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Amén. Les leo del Evangelio de Lucas en capítulo 17, versículos 11 a 19. Lucas cuenta de Jesús. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo no quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Amén. Como casi todos los días, busco a mis hijos y nos vamos a la casa. Me acuerdo un día les cayó algo y una cajera de los estacionamientos de la calle recoge lo que se había caído. Entonces yo pido a mi hijo a dar las gracias a esta persona. Y él se niega. Ustedes se ríen. Los que sobre todo han visto a mis hijos se ríen más. Bueno, yo pienso a enfadarme por su testarudez y su mala educación. Y me siento incómoda porque ya, claro, no quiero que la cajera piense que yo no educo a mis hijos. Pero no solo me preocupa la impresión que deja de manera exterior, también yo temo que mi hijo no quiera percibir y reconocer que alguien ha hecho algo bueno para él y que dé por sentado que los demás hacen cosas para él. Pues dar las gracias significa, así yo pienso en mi mente, que expreso a la otra persona, me doy cuenta de lo que haces por mí y me alegro por ello. Y si mi hijo no se da cuenta por sí mismo, entonces tengo yo enseñarle, educarle, para que reconozca el bien que los otros hacen por él. Mi hijo no se deja ablandar. Al final me limito a dar las gracias a la persona, a la cajera, y a dejar claro a mi hijo posteriormente que no me parece bien su comportamiento. Pero yo también me pregunto, ¿qué hay detrás del comportamiento de mi hijo? Y pienso, y lo he visto antes, que a mi hijo nunca le gusta hacer algo cuando yo se lo pido. Ni siquiera compartir o ayudar en casa. Pero si nadie le dice algo, le gusta hacer cosas buenas para los demás. Y puede ser profundamente servicial. Como por ejemplo ahora venir y encender la vela. Probablemente a él se le ocurrió. Él dijo: oye, nos olvidó este detalle. Así que quizás no es que no reconozca que alguien ha hecho algo bueno por él,
sino que le cuesta cumplir las expectativas de los demás bajo presión. Y este problema con mi hijo me hace pensar que la gratitud no la podemos forzar, sino que nace espontáneamente de alguien cuando descubre que la otra persona ha hecho realmente algo que ha cambiado positivamente su situación. Un agradecimiento que uno no siente no es un agradecimiento. Y tengo también dudas sobre si es correcto obligar a los niños a dar las gracias por motivos educativos cuando no sienten en absoluto este sentimiento o se sienten incómodos por la coacción. Tengo igualmente sentimientos encontrados, sentimientos como de dilema, al reflexionar sobre esta escena que acabamos de escuchar, que les leí, la que relata el evangelista Lucas. Ya, me atasca el hecho de que Jesús pregunte por los 9, de los que no se sabe si hayan alabado y dado gracias a Dios. ¿Qué quería Jesús expresar? Me pregunto. ¿Quería quizás decir que los demás eran desagradecidos porque no habían vuelto? Honestamente, me molesté al reflexionar que Jesús pareciera esperar una reacción de gratitud por parte de todos, en lugar de simplemente alegrarse y satisfacerse con este samaritano agradecido. Yo me pregunté, una persona que ha luchado con una enfermedad durante años, ¿tiene necesariamente que estar agradecida cuando se cura? Cuando no ha recibido nada más que los otros ya han disfrutado como siempre, como algo natural, como la salud. Sí, en general, he reflexionado sobre si hay situaciones en las que uno puede reclamar gratitud o señalar la falta de gratitud. Al igual que mi hijo, yo también concluyo con los 9 curados que no podemos correr detrás de la gratitud. Perdón, yo quise decir, igual que en la situación de mi hijo, no que igual que a mi hijo. Igual que en esa situación yo siento como yo no puedo exigirle, forzarle a una persona a agradecer. Pero al otro lado, igual como yo quería entender el comportamiento desagradecido de mi hijo, me pregunto ahora, en el otro lado, ¿por qué Jesús pregunta por los demás? ¿Qué quiere expresar? Si no puede forzar el agradecimiento o enfrentarse con esos otros 9, ya se han ido. Entonces les invito a ver con más detalle cómo describe el evangelista Lucas el relato. Jesús se encuentra con los leprosos a distancia por el peligro de infección. Ellos claman por su misericordia. Y llama la atención que Lucas habla de que Jesús los ve y no habla de que los oye. Interesante, aunque ellos habían gritado fuertemente. Inmediatamente Jesús les indica que se presenten ante los sacerdotes. Y en el camino son curados. De hecho, el texto ni lo dice. Solo dice, vayan a presentarse y ellos se van. Entonces, lo que relata Lucas es sencillamente que Jesús percibió el estado de enfermedad de los leprosos y reacciona en consecuencia con curación. Pero eso lo sabemos después recién.
Más bien en la certeza y en la convicción de que experimentarán la curación y de que su situación cambiará a mejor, Jesús no persigue más la situación y no espera experimentar una reacción de estos 10. Los deja libres para que hagan lo que quieran con su curación, con su sanación. Así que el llamado a la gratitud no es un tema aquí inicialmente. Y no mostrar gratitud tampoco parece ser un problema para Jesús. Recién después que se han ido, Lucas nos cuenta que uno, al darse cuenta, al ver que fue curado, vuelve a Jesús. Y se destaca que era un samaritano. Y por tanto su reacción es para Jesús una reacción inesperada y especial, porque estaba más lejos de la fe de Jesús. Y su reacción se describe con mucho detalle. Alaba a Dios en voz alta, da gracias a Jesús y le da hasta la gloria porque se postra ante Él. La atención se centra recién en este momento en el estado de alabanza y gratitud como una sorpresa inesperada y un profundo cambio de vida para el samaritano. Porque no solo se sana, también se encuentra en la presencia de Dios en toda su plenitud. Y es un momento muy profundo, muy intenso, de mucha emoción y de una entrega infinita. Debió de ser muy impresionante presenciar esta experiencia de fe del samaritano. Ahora bien, quizás la pregunta, pensando en todo eso, sobre los otros 9 curados, no se refería a la falta de gratitud, sino a que Jesús simplemente no tuvo la oportunidad de compartir este cambio positivo y esta profunda experiencia de fe que puede presenciar y ser testimonio con el samaritano. Y quizás Lucas quiere dejar claro que, aunque nadie, ni siquiera Jesús, puede ni quiere tener el control sobre su recuperación, al mismo tiempo, siempre existe en Jesús este deseo y la esperanza de que todos aquellos a quienes Él hace el bien, también lo interioricen y lo perciban y que crezca en ellos la alegría y que puedan experimentar a Dios. Y por eso Jesús pregunta por los otros 9. No porque quiera reprocharles nada, sino porque no los ha olvidado, porque no les son indiferentes, porque sus esperanzas y sus deseos son también para ellos. Y son tan importantes para Él como el samaritano. Aunque uno podría pensar que habría que preocuparse menos por ellos, porque ya eran judíos, ya eran creyentes, ya tenían una experiencia de fe. En comparación con el samaritano, quien venía de otra fe. Vuelvo a pensar en el tema de la educación de los niños. En última instancia, se trata de desear y hacer todo lo posible para que los niños tengan experiencias positivas y experimenten alegría y las procesen de forma constructiva y que como resultado
se den las condiciones para que ellos también actúen de una forma que proporcionen a los demás alegría y buenas experiencias. Y claro, solo puede darse esto en un ambiente de libertad y sin coacciones. Sea como sea, si ellos digan gracias o no, pero si tengan una actitud amable, abierta, y si ellos también reaccionen de la misma manera, haciendo algo bueno, eso al final es lo más importante. Hermanas y hermanos, no puedo evitar hoy pensar en el ambiente de nuestro país en estos días. Por las encuestas y discusiones en la televisión, por lo que se habla, pero también por lo que se calla. Deduzco que bastantes personas esperan quizás el día de mañana con sentimientos encontrados. Y quizás hay formas muy distintas de pensar sobre lo que ha pasado en Chile y cómo debemos enfrentarlo. O incluso debe haber muchas personas que ni tienen alguna opinión. Pensé que tal vez la acción sanadora de Jesús y su interesada indagación sobre la relación con Dios y el bienestar de los demás enfermos y ahora sanados pueda inspirarnos. Por una parte, pueda inspirarnos a ser respetuosos con las distintas experiencias y sentimientos de los otros y a tomarlos en serio y no excluir a nadie de la atención y de la sensibilidad. Y por otra parte, la enseñanza de esta historia podría ser animarnos a encontrarnos con el deseo de que surjan en nosotros la alabanza y el agradecimiento. Y también a tratarnos según eso, deseando siempre y actuando de una manera que mi comportamiento fomente la gratitud y fomente el encuentro con Dios. Sobre todo cuando las experiencias del otro en el pasado quizás no han sido caldo de cultivo para la gratitud y la alegría. Quizás nuestro actuar, nuestro comportamiento podría hacerlo, pero sin presión, sin sentirnos mal si quizás no resulta, siempre en libertad. Nos deseo sensibilidad y paz en estos días y que no dejemos de lado el deseo de que el otro experimente la gratitud y la alabanza a Dios. Y la paz, que es tan importante, que es la clave que sobrepuja nuestras capacidades de comprensión, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.